En el Congreso de Viena, en 1814, se reunieron las principales potencias de Europa para repartirse lo que quedaba del derrotado imperio napoleónico. La ciudad era una fiesta y los bailes de gala eran los más espléndidos que se hubieran visto jamás. Sin embargo, Napoleón seguía proyectando su sombra. En lugar de ejecutarlo o exiliarlo en un país lejano, lo habían enviado a Elba, una isla cercana a la costa italiana. Aún preso en una isla, un hombre tan audaz y creativo como Napoleón Bonaparte podía poner nerviosos a todos, incluso a la distancia. Los austríacos planeaban hacerlo asesinar en Elba, pero al fin decidieron que era demasiado arriesgado. Alejandro I, el temperamental zar de Rusia, aumentó la tensión ya reinante en el Congreso cuando, al negársele una parte de Polonia a la que aspiraba, reaccionó con furia y amenazó. Cuidado con lo que hacen, o liberaré al monstruo. Todos sabían que se refería a Napoleón. De todos los estadistas reunidos en Viena, solo Talleyrand, exministro del Exterior de Napoleón, parecía calmo y despreocupado. Era como si supiera algo que los demás ignoraban. La fuga de la isla de Elba. En la isla de Elba, la vida de Napoleón era una burla a su gloria pasada. Como rey de Elba, se le había permitido establecer una corte, había un cocinero, una encargada de su guardarropa, un oficial pianista y un puñado de cortesanos. Todo aquello estaba destinado a humillar a Napoleón y, en apariencia, el objetivo se estaba cumpliendo. Aquel invierno, sin embargo, ocurrió una serie de hechos tan extraños y dramáticos que podrían haber formado parte de una obra teatral. Elba fue rodeada por buques de guerra británicos, cuyos cañones apuntaban a la isla y cubrían todos los posibles puntos de salida. Sin embargo, el 26 de febrero de 1815, a plena luz del día, un barco con 900 hombres a bordo recogió a Napoleón y se hizo a la mar. Los ingleses lo persiguieron pero la nave logró escapar. Aquella fuga casi imposible dejó atónita a la población de toda Europa y aterró a los estadistas reunidos en el Congreso de Viena. A pesar de que hubiese sido más seguro abandonar Europa, Napoleón no solo decidió retornar a Francia, sino que apostó aún más alto, marchó sobre París con un pequeño ejército, en la esperanza de reconquistar el trono. Su estrategia funcionó. Personas de todas las clases sociales se echaron a sus pies. Un ejército al mando del mariscal Ney salió de París con la orden de arrestarlo, pero cuando los soldados de Ney vieron a su adorado líder de antaño, cambiaron de bando. Una vez más, Napoleón fue proclamado emperador. Los voluntarios comenzaron a engrosar las filas de su nuevo ejército. El delirio se extendió por todo el país. En París, las multitudes enloquecieron. El rey que había reemplazado a Napoleón huyó del país. Durante los 100 días siguientes, Napoleón gobernó Francia. Sin embargo, el delirio pronto fue cediendo. Francia estaba en bancarrota, sus recursos se habían agotado y no había mucho que Napoleón pudiese hacer para revertir la situación. En junio de ese mismo año, en la batalla de Waterloo, fue definitivamente derrotado. Esta vez sus enemigos habían aprendido la lección, lo exiliaron en la árida isla de Santa Elena, frente a la costa occidental de África. Allí perdió toda esperanza de poder fugarse. El plan secreto de Talleyrand. Solo varios años después se conocieron los entretelones de la dramática fuga de Napoleón de la isla Elba. Antes de decidirse a dar un paso tan audaz, los visitantes a su corte le habían dicho que era más popular que nunca en Francia y que el país volvería a recibirlo con los brazos abiertos. Uno de aquellos visitantes era el general austríaco Kohler, quien convenció a Napoleón de que, si se fugaba de su prisión, las potencias europeas, incluida Inglaterra, aceptarían su regreso al poder. Se le sugirió a Napoleón que los ingleses lo dejarían escapar y, en efecto, su fuga se produjo en medio de la tarde, a plena vista de los británicos. Lo que Napoleón no sabía era que detrás de todo aquello había un hombre que manejaba los hilos cual hábil titiritero. Ese hombre era su exministro Talleyrand.
Y Talleyrand hacía todo aquello, no para resucitar los tiempos de gloria de Napoleón, sino para aplastarlo de una vez por todas. Consideraba que la ambición del emperador desestabilizaba a toda Europa y hacía ya tiempo que se había vuelto contra él. Cuando Napoleón fue exiliado a Elba, Talleyrand protestó con vehemencia y afirmó que era preciso enviarlo mucho más lejos, pues de lo contrario nunca habría paz en Europa. Pero nadie le prestó atención. En lugar de esforzarse por imponer su opinión, Talleyrand se tomó su tiempo. Trabajando entre bambalinas, consiguió la adhesión de Castlereagh y de Metternich, los ministros del exterior de Gran Bretaña y de Austria, respectivamente. En una acción conjunta, los tres hombres tendieron la carnada para tentar a Napoleón a fugarse de su exilio. Incluso la visita de Koller, que fue a susurrar promesas de gloria al oído del exiliado, constituía parte del plan. Como maestro de la estrategia, Talleyrand planeó todo por anticipado. Sabía que Napoleón caería en la trampa que le había tendido. También previó que Napoleón llevaría otra vez a Francia a una guerra que, dada la débil condición en que se encontraba el país, no podría durar más que unos pocos meses. Un diplomático de Viena, que comprendió que Talleyrand estaba detrás de todo lo ocurrido, comentó, incendió la casa a fin de salvarla de la peste. Fue Otto von Bismarck quien dijo: Cuando coloco cebo para ciervos, no disparo a la primera cervatilla que se acerca a olisquear, espero a que toda la manada esté reunida. La paciencia estratégica. ¿Cuántas veces en la historia se ha repetido la siguiente situación? Un líder agresivo lleva a cabo una serie de movimientos audaces que le confieren gran poder. Sin embargo, poco a poco su poder alcanza el punto máximo y pronto todos se vuelven contra él. Sus numerosos enemigos se unen. En sus intentos por conservar el poder, el líder se agota al ir en una dirección y en otra, hasta que inevitablemente cae. La razón por la cual este esquema se reitera tan a menudo es que la persona agresiva muy rara vez ejerce el control total sobre una situación. Como no puede ver más que unos pocos pasos hacia adelante, no logra ver las consecuencias de este o aquel movimiento. Dado que se ve obligado, constantemente, a reaccionar ante los movimientos de sus enemigos, cada vez más numerosos, y a las imprevistas consecuencias de sus propias y drásticas reacciones, su energía agresiva se vuelve contra él mismo. Robert Greene, autor de las 48 leyes del poder, plantea una reflexión crucial en los círculos del poder. ¿Qué sentido tiene moverse frenéticamente en todas direcciones, intentando resolver problemas y derrotar enemigos, si al final nunca se logra controlar la situación? ¿Por qué vivir reaccionando a los hechos en lugar de dirigirlos? Según Greene, la respuesta es clara: este enfoque refleja una comprensión errónea de lo que realmente significa el poder. No debemos confundir acción agresiva con acción eficaz. En la mayoría de los casos, la acción más eficaz es mantenerse en segundo plano, conservar la calma y permitir que otros se frustren al caer en las trampas que usted les ha tendido, orientándose hacia un poder duradero en lugar de un triunfo inmediato. El autor nos recuerda que la esencia del poder radica en mantener la iniciativa, en lograr que los demás respondan a sus acciones y en poner a sus adversarios y a su entorno en una posición defensiva. Cuando consiga que los demás vayan hacia usted, pronto tomará el control de la situación. Y quien controla la situación, controla el poder. Para lograrlo, hay dos condiciones esenciales: debe aprender a dominar sus emociones y evitar actuar bajo la influencia de la ira. Mientras tanto, deberá aprovechar la tendencia natural del ser humano a reaccionar con ira cuando se siente presionado o engañado. Con el tiempo, la capacidad de hacer que los demás se muevan hacia usted se convertirá en una herramienta mucho más poderosa que cualquier otra forma de agresión. Analice cómo Talleyrand, maestro en este arte, ejecutó su compleja estrategia. En primer lugar, logró controlar el impulso de convencer a sus colegas de la necesidad de desterrar a Napoleón a un lugar lejano. Es natural querer persuadir a otros, defender nuestra causa e imponer nuestra voluntad a través de la oratoria. Sin embargo, esta estrategia a menudo resulta contraproducente.
La mayoría de los contemporáneos de Talleyrand no consideraban a Napoleón una amenaza, y si él hubiese invertido su energía en convencerlos, solo habría sido visto como un necio. Así que optó por callar y dominar sus emociones. Lo más importante, sin embargo, fue que tendió una trampa irresistible a Napoleón. Talleyrand conocía bien las debilidades del exemperador, su impetuosidad, su ansia de gloria y su deseo de ganar el amor de las multitudes. Jugó estas cartas con maestría. Cuando Napoleón mordió el anzuelo, no hubo riesgo de que su regreso tuviera éxito, lo que habría puesto en peligro los planes de Talleyrand, quien conocía la situación de desabastecimiento en Francia. Incluso si Napoleón hubiese superado esas dificultades, sus posibilidades de éxito habrían sido mayores si él mismo hubiera elegido el momento y el lugar de la acción. Al tender su trampa, fue Talleyrand quien controló esos factores, decidiendo cuándo y dónde actuar. Sun Yu, en su comentario sobre el arte de la guerra de Sun Tzu, señaló lo siguiente. El buen guerrero hace que los demás vayan hacia él, y no va él hacia los demás. Este es el principio de la plenitud y el agotamiento. Cuando induce a su contrincante a ir hacia él, las fuerzas de su oponente siempre estarán agotadas, mientras que al no ir hacia el otro, conservará la plenitud de sus fuerzas. Atacar el agotamiento con la plenitud es como arrojar piedras sobre huevos. Controle el juego. En las 48 leyes del poder, Green explica que, en general, la estrategia más sabia es dejar que los demás se agoten persiguiéndolo. Sin embargo, en ciertas situaciones, un ataque repentino y agresivo puede desmoralizar al enemigo de tal manera que sus energías se disipen rápidamente. En lugar de esperar que otros vengan hacia usted, tome la iniciativa y diríjalos hacia una decisión. Un ataque inesperado puede convertirse en un arma poderosa, ya que obliga a la otra persona a reaccionar sin tiempo para pensar o planificar. La falta de tiempo para reflexionar genera errores de juicio, lo que pone al adversario a la defensiva. Esta táctica, que se opone a la de esperar una trampa, cumple un propósito similar, logra que el enemigo reaccione bajo las condiciones que usted ha impuesto. Líderes como César Borgia y Napoleón supieron aprovechar la rapidez para intimidar y mantener el control. Un movimiento veloz e impredecible puede aterrorizar y desmoralizar al oponente. La clave está en elegir la táctica adecuada según las circunstancias. Si el tiempo está de su lado y los recursos de ambos bandos son similares, desgaste la energía de su adversario obligándolo a venir hacia usted. Si, por el contrario, el tiempo juega en su contra, por ejemplo, cuando sus enemigos son más débiles y una espera les daría oportunidad de recuperarse, no les conceda tregua. Ataque con rapidez, y no tendrán escapatoria. Como dijo el boxeador Joe Louis, podrá correr, pero no podrá esconderse. La conclusión de Robert Greene en su obra es contundente: cuando obligue a otro a actuar, debe asegurarse de mantener el control en todo momento. Como bien comprendió Talleyrand, es mucho más eficaz hacer que su adversario se acerque a usted y, en el proceso, renuncie a sus propios planes. Atráigalo con promesas irresistibles, y luego actúe con decisión. En ese momento, tendrá el control total de la situación. Deseo que este video te haya resultado valioso. En ese caso, sugiero que te suscribas al canal para ver más contenido de este estilo. Hasta pronto.